el apóstol San Pedro, aleluya. Y hay varias cosas que me llaman la atención. Estamos en el capítulo 3 y estamos en el versículo 14, si bien recuerdo. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Aleluya. Y dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Una de las cosas que me asombra de la Biblia es que gramaticalmente hablando usa mucho verbo. El verbo en la gramática es acción, ¿verdad? Action or state of being. Lo que es o lo que se hace. Ese es un verbo. Y usted va a ver en la Biblia, al estudiar la palabra, que la mayor parte de la esencia gramatical bíblica es de acción. No es tanto especulación, filosofía, argumento, no, es acción. Ahora, lo que noto en este versículo, lo primero comienza: por lo cual, oh amados. Me gusta la expresión de amados. Estaba ahorita revisando cómo los apóstoles escriben a la iglesia. Por ejemplo, estaba viendo allí como Pablo escribe a Filipenses, Colosenses, Efesios, Gálatas, etcétera, y los llama santos a los creyentes, santos. Otra expresión, este es el saludo que da, ¿verdad?, a las epístolas. Y luego otro de los saludos que usa es amados. Y cuando hallamos en la Biblia Juan el apóstol, allí en el Evangelio de San Juan, al terminar ya, por ejemplo, el capítulo 16, 17 de Juan, cuando el Señor está hablando a sus discípulos de la promesa del Espíritu Santo y luego la oración intercesora que Él hace, ¿verdad?, por los suyos, no solamente por los que eran ya creyentes, sino por los que habíamos de creer en Él. Aleluya. Y dice Juan que el Señor los amó y los amó hasta el fin a sus discípulos. Y esa característica o ese atributo de Dios, yo creo que es el más que fluye, que emana. Y lo digo esto muy reverentemente porque pues el Señor tiene atributos grandes, inmensos, y todo eso se refleja en el carácter, en la personalidad de Dios y en el trato que Dios hace con la humanidad. Pero para los creyentes, el amor del Señor, porque fíjese que la Biblia dice que Dios es, y Dios tiene y Dios es amor. O sea, esa es personalidad de Dios, es una esencia, ese es un atributo, una cualidad de Dios, que es amor. Y Dios no se puede contener. No es introvertido en esto, es extrovertido, lo expresa, lo exterioriza, no solo en la palabra, en el trato con nosotros. ¿Ok? En el trato con nosotros. Y Dios es como el esposo. Por eso, por ejemplo, Efesios capítulo 5 habla de la relación del esposo con la esposa y que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. ¿Hasta qué grado? Como Cristo amó a su iglesia. Jesús dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. ¿Pero acaso no estaba eso en la ley? ¿No decía la ley: amarás a tu prójimo como qué? Como a ti mismo? Pero Jesús dice: un mandamiento nuevo. ¿Qué tiene de nuevo el mandamiento? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tiene de nuevo ese mandamiento de amar? A ver, hermano Rubén. Pues que nos amemos unos a otros, o sea, en el
decía, amarás a tu prójimo, pero el mandamiento nuevo dice que os améis unos a otros en la iglesia. Sí, pero ¿hasta qué grado debemos de amarnos? A ver, hermano Enrique. Lo que noto ahí la diferencia es que nos dice que nos amemos uno a otro como Él nos ha amado a nosotros. Entonces ahí veo yo la... Ok, es un amor desbordante, porque aquel es limitado. En el Antiguo Testamento, en la ley está limitado. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero pues yo no siempre me amo, les voy a decir la verdad. Cuando yo hago mal me odio, sinceramente. Me enojo conmigo mismo, me disgusto, me molesto. Si yo le fallo a Dios, yo me molesto y no me amo, hermanos. Y digo, yo no merezco, y se lo digo a Dios orando. Yo soy abierto con Dios. Yo le digo, Señor, yo no merezco tu misericordia, tu perdón, ni la vida eterna, ni nada, porque yo te he fallado. Pero la Biblia dice, el Señor habló, añade, está bien dicho, hermano Enrique. Lo que dijo el Señor, lo nuevo del mandamiento es que os améis como yo, a ese grado. Un grado superlativo, indescriptiblemente superlativo, como yo os he amado. ¿Y cuánto amó Cristo que dio su vida? Nosotros hacemos un favor de vez en cuando, damos una ofrenda de vez en cuando, y bien hecho, y Dios quiere que lo hagamos, pero estamos dispuestos a dar la vida. Ahora nos exhorta el pastor, o el Señor a través del pastor, de que le demos el diezmo del tiempo, pero eso es lo mínimo. 2 horas 40 minutos es lo mínimo. Ve que Dios no te pide algo excesivo que no puedas hacer, ¿ok? Si Dios me pidiera 20 horas, pues el Señor, no puedo. Tengo que trabajar, tengo que dormir, tengo mi familia que atender, tengo que comer, todo eso se lleva tiempo. Pero el Señor nos está pidiendo lo mínimo. Y sabes tú una cosa, que eso mínimo no es que Dios lo necesite. Él quiere esa relación, sí. Él está buscando esa relación con nosotros. Él nos extraña, Él nos echa de menos cuando nosotros no nos acercamos a Él. ¿Ok? Pero el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo os anhela. Me parece que está en el capítulo 8 de Romanos, hablando del Espíritu. Os anhela. Y es la misma expresión que se usa, fíjese bien, cuando el hombre quiere tener relación con su esposa. La anhela, la desea en ese momento. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos anhela, nos desea. Él quiere esa intimidad con nosotros. Él la anda buscando. Dios es espíritu, y que le adoren el espíritu, y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre esos adoradores busquen. ¿A cuáles? Los que le adoran, ¿cómo? De labios, mecánicamente. Porque es obligación, no, porque es un deseo que arde en mí. Yo amo a mi Cristo, yo quiero una relación con Él, yo lo extraño, yo quiero vivir con Él, yo quiero su amor, yo quiero su presencia. Y el apóstol Pedro aquí, al dirigirse a los creyentes, usa esta expresión, aleluya. Dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, con una expresión, una exclamación, oh, ¿verdad? O sea, es una expresión exclamatoria, hermanos, para enfatizar la importancia y el grado de este amor, cómo Él trata a los creyentes. Y mire, eso es en contradicción, óigame bien, porque tengo unos hijos que van aquí a Lakewood Forest, y uno de ellos me dice, papá, we're all sinners, todos somos pecadores. No, espérate. Sí, todos pecamos, todos fallamos, pero es lo que yo hago, no es lo que yo soy necesariamente. David pecó, adulteró, mató, pero David no era esa persona.
David era el hombre hecho conforme al corazón de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿Y qué debemos ser nosotros? Debemos ser la persona hechas conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad del corazón de Dios. Que nuestra personalidad y carácter, fíjese bien, y nuestra actitud se acople debidamente en la personalidad, en el carácter, en la actitud de Dios, y que nosotros podamos casi leer la mente de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere de mí? Yo no sé lo que quiere de ti, tú no sabes lo que Dios quiere de mí. Pero yo como camino con el Señor, tú como caminas con el Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Voy a hacer esto porque siento que esta es tu voluntad, voy a hacer esto otro. Y como decía el coro, no me gustan, dice el Señor, te voy a hacer pasar por esto porque no me gustas como estás. Te quiero, te amo, pero no me gustas. I don't like you. I love you, but I don't like you. No te quiero como estás, te amo. Pero hay cosas en ti que me disgustan. Si no lo crees, ahí están las cartas a los pastores de Apocalipsis 2 y 3. El Señor señala ya la falla de ellos. ¿Por qué? Porque no los amaba. No, sí los amaba. Pero había algo que al Señor le disgustaba. Como estaba el pastor y la iglesia. Está hablando a la iglesia y le da el mensaje al pastor, al ángel, al pastor, para que lo comunique a la iglesia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De las cosas que menciona en los versículos anteriores. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando? ¿No está esperando usted cielos nuevos y tierra nueva? Porque esto aquí, hermanos, cuando estallan estas bombas nucleares y estos gases químicos, todo esto se va a echar a perder. Se va a llenar de ceniza, de pestilencia, de enfermedad, de plaga. Aquí no se va a poder vivir. Entonces aquí habla de cielos nuevos y tierra nueva que Él va a hacer. No es una fabricación humana, no es la ingeniería humana, el genio humano, es el Señor quien lo va a hacer. Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. ¿Qué significa procurar? Procurar quiere decir tener un cuidado asiduo, diligente de los negocios. Ser frecuente, ser puntual, ser perseverante. ¿Ok? Eso es, hermanos, procurar. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, procura, ¿con qué? Con diligencia. ¿Cómo? Presentarte a Dios. Y aquí habla la misma expresión, procurar con diligencia. Me gusta más que la del inglés, aunque el inglés parece que detalla un poquito más, porque dice study to show thyself approved. Estudia, es la expresión inglés cuando le escribe Pablo a Timoteo. Study, estudia. Pero la palabra procurar encierra eso, pero no lo único que lo encierra. Procurar quiere decir, me preparo también espiritualmente en oración, en ayuno, en estudio, sí, pero juntamente con ello debo de orar también y de ayunar para que la unción del Espíritu esté en mi vida, que yo tenga la comida que usted necesita. Si no, ¿cómo le voy a dar de comer? Yo me acuerdo cuando mi madre pues nos preparaba la comida, muy pobre la comida, pero era buena. Aquí estoy, no estoy tan flaco que me estoy muriendo, ¿verdad? Me alimentó bien mi madre. Y entre la familia había algunos gorditos, ¿verdad? Con cariño, con cariño. Aleluya. Procurar con diligencia. Aleluya. Quiere decir, no hay lugar para la pereza, para la flojera y para la complacencia o la lentitud.
Yo no sé si un día el Señor les va a llamar a cuenta a las tortugas, hermano. Digo, las tortugas espirituales, ellas no tienen, los animalitos esos no tienen la culpa, Dios los hizo así. ¿Qué quiere usted que ellos no van a correr como un chita, como una pantera, hermano? Aleluya, procurar con diligencia, aleluya. Yo admiro, fíjese, yo tengo héroes en mi vida. Uno es Cristo, un hombre joven, absteniéndose del sexo y absteniendo, porque dice la Biblia que fue tentado en todo, como cualquier ser humano. Se abstuvo de la comida, ayunos largos, de 40 días, 40 noches. Yo nunca he hecho un ayuno así, hermano. A menos que Dios me hable y haga un milagro conmigo, yo no me voy a atrever a lanzarme en eso. No es la verdad. Yo soy cobarde para el ayuno. Yo soy cobarde, ayunado, sí, pero no tanto así. Y Jesucristo lo hizo, las caminatas que hizo, hermano. En el sol, hermanos, caminando y desvelándose. Porque en el día no oraba, tenía que ministrar al pueblo. Entonces, ¿cuándo oraba Jesús? La Biblia nos dice varias veces que pasaba la noche orando. Pablo, hablando de sus sufrimientos, dice, en muchos ayunos, en muchas vigilias, en muchos, es un grado mayor. Wow, para mí esos son héroes. Moisés subiendo por lo menos 2 veces al Sinaí, hermanos, a recibir las tablas, 40 días, 40 noches sin comer y sin beber. Wow. Elías dice que caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, no durmió. Cuando dice que 40 noches, ya quiere decir que no durmió. Y caminando es como trabajar, hermano. Póngase usted a caminar toda la noche, todo el día, 24 horas al día. Hágalo una vez nada más, a ver cómo sale. Pues Elías lo hizo 40 días y 40 noches caminando, como trabajar. Wow, para mí esos son héroes, hermano. No son los artistas ni los políticos. No, olvídate de esos payasos. No, yo estoy hablando de hombres de carácter, hombres valientes, hombres diligentes, que nos enseñan a ti y a mí cómo servir a Dios. Y hay gente que dice, Señor, úsame. ¿En qué te puedo usar? Te quiero saber en qué. ¿Para qué estás preparado? Aleluya, alabe a Cristo. No se me enoje, ¿verdad? No se me enoje. Alabe a Cristo. Con diligencia quiere decir que no voy a satisfacer mis gustos, mis necesidades, agradarme a mí mismo ni a agradar a nadie. Estoy aquí para agradar al Señor. ¿De qué? Ser pronto, ser ligero, estar alerta, despierto, puntual, fiel, que se pueda confiar en nosotros, que Dios pueda confiar, que el pastor pueda confiar, que los hermanos puedan confiar en mi fidelidad, en mi constancia, que no importa cómo yo me sienta, cómo yo esté, yo voy a hacer el máximo esfuerzo, lo máximo, por servir. Aleluya. Comentario, hermanos. Preguntas. Aleluya. Ser diligente es como darle prioridad a la cosa de Dios. ¿Cómo? Ser diligente es como darle prioridad Así es, mi hermana. a las cosas de Dios. Así es. Prioridad en primer lugar. Correcto. Priorizar sería la palabra en verbo. Priorizar. Así, priorizar. Prioritize, ok.
Yo estoy más impuesto al inglés, y ni el inglés ni el español le pego, hermano. Ay, Dios mío, Dios me ayude, hermano. Y Dios les ayude a ustedes por la paciencia que me tienen. Aleluya. Un maestro judío decía, yo no soy maestro, dice, porque si yo soy maestro es porque yo tengo alumnos que me enseñan a mí. Ándele. Ella decía eso, o sea, que lo invertía. Dice, yo porque tengo alumnos no quiere decir que yo soy maestro, no. Dice, yo soy maestro, dice, porque mis alumnos me enseñan a mí. Ah, pues qué bueno, hermano. Que decía siempre. Qué bueno, bueno, yo tengo mucho que aprender, créame. Muchísimo. Wow. Otro comentario, hermano. Preguntas. Hablen, hermano, caen para siempre. El hermano los va a mencionar por nombre, porque cuando hace las preguntas generales, todos están esperando que lo haga alguien más. Hermano, aviéntese, lance al agua. Si no sabe nadar, ahí va a aprender como yo, así pasó. Sí, hermano, mire, pues me llama mucho la atención y disfruto bastante cuando dice, por lo cual, los amados, estando en la espera de estas cosas, estamos esperando pues cosas mejores, cosas nuevas. Ya por el contexto nos damos cuenta que por un lado, pues van a venir juicios, ¿verdad? Pero por el otro lado, nosotros los cristianos no estamos esperando juicios, estamos esperando un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo glorificado, una vida eterna. Estamos esperando en vivir en la capital del universo, la Nueva Jerusalén, con cuerpo glorificado, viajando de aquí para allá a la velocidad del pensamiento. Ahora, cuando uno está esperando algo, hermano, yo sé que hay gente que mayormente todos nos desesperamos, como dijo usted, cuando estamos esperando personas que son como la tortuga, ¿verdad? O que esperamos y no viene aquel que iba a venir. Porque la esperanza que se prolonga es tormento del alma, hermano. Pero dice que la paciencia es la madre de la ciencia. Entonces, la espera lo que hace es que va a probar nuestro carácter, hermano. Porque para nadie es fácil esperar. Especialmente, Dios promete muchas cosas en la Biblia, ¿verdad? Tenemos sus promesas. Pero Él dice, espera en el Señor y Él hará. Amén. Pero la mayoría de nosotros sabemos que el reloj de Dios es diferente al de nosotros. Y nosotros estamos esperando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a cumplir tu palabra? ¿Hasta cuándo me vas a dar lo que te estoy pidiendo? ¿Hasta cuándo va a venir lo que estoy esperando, hermano? Lo más difícil para el ser humano es estar esperando algo, ¿verdad? Pero por la fe y la paciencia es que podemos heredar las promesas. Y dice, estando en espera de estas cosas, mientras estamos esperando, no hay que estar desocupados haciendo nada, porque eso es lo que va a afectarnos, porque esperar en el Señor no significa estar haciendo nada, significa que yo confío que Él va a cumplir su palabra, pero yo tengo que hacer lo que debo de hacer, estar activo, haciendo mi parte. Y cuando dice aquí, procura con diligencia, ¿verdad?, ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible, en paz. ¿Qué es procurar? Es hacer todo lo posible por realizar o conseguir algo, hermano. ¿Escuchó? Hacer todo lo posible por lograr o alcanzar o realizar algo. Esto quiere decir que mientras estamos esperando tenemos que hacer algo, estar activos, y de repente viene la sorpresa, como los discípulos que estaban esperando en Pentecostés, o sea, en el aposento alto. Ellos estaban esperando, pero estaban orando y ayunando y clamando y adorando al Señor, y vino de repente la bendición. Así llega más rápido y sentimos el tiempo. Entonces, procurar, ¿verdad?, es hacer todo lo posible por realizar o conseguir algo, ¿verdad?, mientras nos llega lo que estamos esperando. Ahora también hay una palabra aquí, dice diligencia. La palabra diligencia, lo opuesto es negligencia. Y por causa de la negligencia pasan incendios, pasan tantos accidentes, ¿verdad? Porque es descuidarse, perder el enfoque. Ser diligente es estar enfocados en algo y esforzarte al máximo. ¿Para qué?
para cumplir con los compromisos que tienes, hermano. La diligencia tiene que ver con estar despierto, alerta, estar enfocado para cumplir los compromisos que tenemos con Dios y con los demás, hermano. Y eso es lo que aquí Pedro está hablando, que tenemos que ser cristianos, ¿verdad? Que procuramos siempre hacer la voluntad de Dios o estar haciendo la voluntad de Dios, que somos diligentes, nos esforzamos al máximo por cumplir nuestro compromiso con Dios, con la iglesia, con su obra y con los hermanos. Y eso muy poco se ve. Entonces quiere decir que Dios está hablando aquí por medio de la palabra para que nos despertemos y procuremos siempre aquello que requiere diligencia. ¿Qué dice? En lo que requiere diligencia no sean descuidados, perezosos, desenfocados, sino más bien procure, quiere decir hagan todo lo posible por realizar o llevar a cabo algo y sean diligentes, esfuércense al máximo como Josué para que conquisten pues la tierra prometida, porque si no, entonces no va a haber conquista, no va a haber victoria, no va a haber triunfo. Dice ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha. Aquí las manchas, hermano, la Biblia habla de manchas, pero realmente las manchas son todo tipo de pecado que se practica, ya sea venial o capital, grande o pequeño. ¿Entienden eso, hermano? Que es una mancha en tu carácter, ¿verdad? ¿Qué es? Esta es la mentira, porque siempre prometes algo y nunca lo cumples. Puede ser que la ira, el enojo, el celo, la envidia, el rencor, el resentimiento, cualquier tipo de pecado es una mancha en nuestro carácter. Y dice, tenemos que estar sin mancha, porque cuando Él venga, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, que no haga ningún tipo de pecado, ¿verdad? Porque si no estamos bien planchaditos, bien lavados, bien limpios, entonces pues Él no se va a llevar nada arrugado, nada sucio, nada manchado. ¿Qué novia va a casarse con un vestido arrugado, desplanchado o con muchas manchas, diferentes colores? No. Entonces, las manchas aquí son todo tipo de pecado, grande o pequeño, que hay en nuestro carácter o que se practica y que siempre, ¿verdad? Se ve en muchas personas eso, que practican el pecado siendo cristianos, cuando ya deberían haber superado muchas cosas. Finalmente dice, para que sean hallados por Él, ¿verdad? Sin mancha, o sea, en santidad, limpios, puros, irreprensibles. Quiere decir que estén intachables, que no haya una razón, como en el caso del profeta Daniel, que buscaron una forma, una manera de acusarlo ante el rey, pero no encontraron. Y ahí vino una idea macabra de hacerlo caer en una trampa. Entonces, irreprensible quiere decir intachable, que esa persona no tiene nada de qué acusársele, porque es una persona íntegra, como Job, es madura, es una persona alineada con la palabra de Dios. O sea, que por el tiempo ya, pues es irreprensible, no hay de qué acusarlo, no hay pruebas. Es una persona que se ha desarrollado, ha crecido, ha madurado, y es una persona entera que ha llegado a la madurez, a la estatura y medida del carácter de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Y que estemos en paz. Dice, en paz con todo. Dice que sin santidad, ¿cómo dice? Está en paz con todo. No dice con el diablo y con los demonios, dice con los enemigos y con los amigos y con los hermanos. Está en paz con todo, pero también hay que estar en paz con Dios. Amén. Gracias, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay algún otro comentario sobre esto? Sí, hermano. Sí. Me llama la atención mucho, ¿verdad?, de lo que dice, ¿verdad?, que procurar, ¿verdad?, con diligencia. Pienso que procurar quiere decir que tiene que estar a la expectativa de lo que se está hablando de estas cosas. Me lleva al pasaje de Segunda de Reyes, el capítulo 2, verso 9, cuando Elías le dice a Eliseo, dice que pida lo que quiera. Entonces Eliseo
le pide una doble porción de su espíritu que sea sobre él. Entonces me imagino a Eliseo, que estaba a la expectativa de su señora, así le dice su señora, él le llama Eliseo al profeta Elías. Dice, si vieres cuando fuere arrebatado de ti o fuere quitado de ti, te será concedido, pero si no, no. Entonces, eso me llama la atención de que dice que a nosotros, si nosotros procuramos con diligencia, estamos a la expectativa de todas las señales que están escritas en la Biblia, que están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene, pero sin mancha y sin arrugas, que no haya manchas en nosotros, procurar nosotros siempre estar en paz con todos y vivir en santidad, para que cuando aquel día que nuestro Señor Jesucristo regrese, estar preparados y listos. Eso es mi comentario, ¿verdad? Que pienso que va más allá de que, o sea, procurar es estar despierto, alerta, siempre con el sentido y con los ojos puestos arriba en nuestro Señor Jesucristo, esperando que sabemos que Él pronto aparecerá, pero se va a cumplir todo lo que está escrito en las profecías, y es menester que vivamos, que nos limpiemos de toda impureza, de toda maldad, para vivir siempre en santidad y en paz con todos los que nos rodean. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que es muy fácil, hermano, mancharse. A veces nos vestimos y tomamos café y comemos y nos manchamos, ¿eh? Bueno, esas cosas, ¿verdad?, solo ilustran cómo en la vida espiritual puede uno mancharse. Consideraba lo que decía el pastor sobre las mentiras, y una pregunta solamente, hermano: ¿y no hay tal cosa como mentira piadosa, hermano? Blancas y verdes y rojas. Blancas, verdes y rojas. Aleluya. Bueno, se mancha uno muy pronto, hermano. La Biblia dice: bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Alguien habla algo que usted no conoce, no le consta, habla mal de una persona. Yo lo he hecho y he tenido que arrepentirme y pedirle al Señor perdón, y a aquella persona también, porque pensé mal de la persona, lo juzgué mal. A veces no lo hablé, no lo dije, pero lo pensé mal, lo juzgué mal, y mi hermano era inocente, y así han hablado de mí también, y quizá usted también. Hemos hablado de alguien. Bueno, eso nos puede manchar, ¿verdad? Publicar algo que no nos consta, no sabemos, especialmente si vemos que la persona... Yo conozco al hermano Rubén aquí, y yo sinceramente creo que él es un hombre íntegro, por lo que he hablado con él, por lo que lo he visto, y varios de ustedes, sinceramente creo que son gente sincera, honesta, que sirven a Dios con todo su corazón. Pero luego alguien por allá me dice: no, si yo no conoces a Rubén, no, si yo lo vi bien borracho. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿A poco? No, cuando ya alguien te dice eso, hermano, esa persona es chismoso, olvídate. Es peor que un periódico, porque a esa gente le gusta divulgar. No se entretiene en otra cosa porque nunca ha leído un libro, nunca ha estudiado una materia. ¿Estás entendiendo? No sabe nada, no sabe pensar, no sabe, hermanos, analizar, no sabe nada de esa persona. Hay gente que solamente, como dijo uno, son una bola de carne con dos ojos. Están grandes físicamente, pero la cabeza nunca se les desarrolló porque nunca estudiaron. Por eso dicen por ahí, dicen, el hombre grande, la persona grande habla de ideas. La persona mediocre habla de cosas. La persona pequeña habla uno de los otros. Es chismoso, porque no puede hablar de cosas, no puede hablar de ideas, no puede hablar de invenciones, de creatividad. No tiene nada en la cabeza. Los sesos están dormidos. Créanlo o no, los sesos, esos son los que sufren de Alzheimer y de demencia. Muy pronto, hermanos, a los 20, 30 años de edad ya tienen demencia. Nosotros, por la gracia de Cristo, tenemos, hermanos, somos muy privilegiados. Tenemos un ambiente inigual, incomparable, el ambiente de la familia cristiana, el ambiente de la presencia del Espíritu Santo.
Usted sabe que hijos que se crean en un ambiente donde los padres estudiaron en la universidad, que son profesionales, casi siempre los hijos también lo son. Porque esa gente de eso habla solamente. De una carrera, de una profesión, de ganar dinero, de ganar una posición alta. Inyectan a los hijos con propósitos grandes. Entonces, hermanos, nosotros aquí somos privilegiados porque estamos en un ambiente cristiano y nosotros estamos yendo más allá de las carreras, de las profesiones, del dinero. No que sea malo eso, todo eso tiene su lugar, pero estamos hablando de la vida eterna. ¡Wow! Esto es algo que no se puede comprar, hermanos, que no se puede ganar, que Cristo lo da cuando le creemos y le servimos y le amamos. ¿Ok? Muy bien, sigamos con la lección. Aleluya. Ay, Señor, ya hablé mucho. Dice, y tener entendido que la paciencia, versículo 15, de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito entender la paciencia de nuestro Señor. Fíjese usted que Santiago, que es el libro anterior, el Santiago, en el capítulo 1 dice así: hermanos míos, fíjense la expresión, acá Pedro habla de amados. Qué expresión tan cariñosa, ¿verdad? Tan hermosa. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, fíjese usted, grado superlativo, sumo, no solamente gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros nos entristecemos, es lo que nos pasa a nosotros en este siglo. Pasamos una prueba y estamos tristes, cabizbajos, desanimados, quejumbrosos, lloramos. Pero la Biblia aquí nos dice, ¿qué le pasa a Santiago? ¿Cómo que sumo gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, el himno del alfarero ahí nos explica para qué el vaso se quebró. No dice que lo quebró el alfarero, se quebró solo. O quizá el alfarero, ¿verdad?, en el maltrato, no sé, pero la Biblia nos dice que el alfarero lo quebró. Se quebró en sus manos. Y a veces nosotros nos quebramos y a veces Cristo nos quiebra. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien la piedra cayere le desmenuzará, dijo el Señor. Yo caigo ante Él y yo me quebranto. Me tritura el Señor. Pero debo de gozarme, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia con nosotros, porque Dios tiene paciencia. Y nosotros tenemos que tener paciencia con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Usted tiene que tener paciencia para esperar el momento del Señor. Y luego Él tiene paciencia con nosotros porque no nos componemos. Somos un carrito que se desbarata de aquí, de allá y de allá y de allá. No vino el hermano mecánico, el hermano Elías, para que nos explique eso de los carros. ¿Qué paciencia tiene que tener un hombre que hace mecánica? En vez de agarrar un mazo, un bate y destruir ese carro, como lo han hecho algunos, ya endemoniados, impacientes, agarró un bate, le llamaron a la policía, le dijo la policía, pues esa es cosa de él, si él quiere destruir el carro, pues no podemos arrestarlo. Pero fíjense la paciencia que Dios tiene con nosotros, por lo débil que somos, por lo carnal que somos, por lo egoísta que somos, porque queremos las cosas para mí. Yo no estoy pensando en nadie más, no, yo estoy pensando en mí, en Porfirio. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Allá nos quiere llevar el Señor, a la perfección, a la cabalidad. El Señor no está conforme con una obra comenzada, iniciada solamente, inconclusa, porque está imperfecta, defectuosa. Les voy a decir algo, pero no me vayan a delatar, no se vayan a chismear. Ayer traje una hermana a hacer un trabajito en la casa de luz, pues me dejó unos switches bien y los otros no trabajan. Y antes de eso traje a otro que me hicieron un trabajito allí en los gabinetes que me trajiste, hermano Memo. Pues me dejó otra vez el trabajo inconcluso. Pues voy a tener que llamarles: oye, brother, termina aquí, yo te pagué. No me hiciste, si me haces un favor, me callo la boca, ¿verdad? No me hiciste el favor, me cobraste. Hazme el trabajo bien hecho. Bueno, no estoy ofendido ni nada, no se cree, ellos vienen. Pero uso esto solamente para ilustrar. ¿Está? Que el Señor nos quiere cabales, completos, mi hermano, para que seamos un instrumento capacitado para Él. Pablo a los Corintios habla de los carnales y de los niños en el Señor. La acción, la actitud de ambos se parece, no es igual, pero se parece. El carnal y el niño. El carnal porque nunca ha crecido, nunca se ha desarrollado. Y el niño por ignorante, no sabe, es infantil. Sus sentimientos se ofenden muy rápido. Hermano, yo me voy de la iglesia porque tus sentimientos se ofendieron. Los niños saben lo que hacen. ¿Cómo se quejan los niños? Verbalmente no, lloran. ¿Es verdad o no? Y mamá tiene que adivinar qué es el problema que tiene el niño, y son buenas las madres para sacar. No, es que tiene hambre. No, es que está mojado. No, es que está así. ¿Por qué sabe mamá? Porque pues ya tiene experiencia en tratar con ellos, y así es Dios con nosotros. Perdonen, hermanos, yo no les estoy diciendo niños a ustedes, no, es a aquellos que les estoy diciendo, aquellos, ¿verdad? No a ustedes, no se me ofendan. Aleluya, alabe a Cristo, hermano. Cristo le ama, decía allí Ávila, Cristo le ama. Bueno, alabe al Señor. Aleluya. Entonces, fíjense cómo Pedro utiliza a Pablo como un testigo para corroborar, para reafirmar, para aseverar lo que él dice, para que lo que Pedro está hablando tenga peso, que no está haciéndolo arbitrariamente, sino que hay un consenso en el apostolado, especialmente de un hombre como Pablo, un hombre que Dios lo dotó como a Daniel de mucha sabiduría espiritual. Aleluya. Casi en todas sus epístolas, versículo 16, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los analfabetas, en otras palabras, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia condenación. Hermano, uno se pasa la vida, yo observo al pastor, y yo sé que le ha costado mucho aprender lo que ha aprendido. Se ha quemado las pestañas, estudiando, leyendo, orando a Dios, pidiéndole, observando, porque uno aprende mucho oyendo, hermanos. Es una escuela el oír. Predicadores, en fin, maestros, hermano. Hay predicadores, maestros, olvídese, hermano, muy buenos, y si uno los escucha, uno aprende. Pero luego viene otro por acá que no sabe nada de las escrituras, nunca sabe un tema siquiera. No puede desarrollar un tema de la Biblia, pero quiere enseñarle a uno. No, pues la Biblia dice esto acá. No, si la Biblia dice muchas cosas, el asunto es que tú no sabes ni lo que está diciendo. Que la Biblia dice, sí, la Biblia dice eso, pero ¿entiendes? Lee el contexto.
como parece contradecir lo que aquí dice. Y si no sabe por qué lo dijo, cuál es el contexto de esto y aquello, olvídate, hermano, va a salir más confundido que la confusión misma. Son indoctos que tuercen las escrituras. Y por más que tú quieras enseñarle, instruirle, decirle, mira, ten paciencia, déjame explicarte. No, así dice y así dice. Déjalo, hermano. Porque esa gente cuando se cierra, se cerró mentalmente. Y nada les va a penetrar, ni un hacha afilada les penetra. Ok, ni un pensamiento, ni una idea, ni un consejo, ni una amonestación. Y déjeme decirle que la vida cristiana, hermanos, entre otras cosas, es una ciencia espiritual, tiene profundidad. Y Dios nos está guiando y nos está enseñando con paciencia. Porque Él todo lo sabe, Cristo lo sabe. Él no tiene nada que aprender. Por eso es que Él no te sugiere a ti, no te pide consejos, ni a mí tampoco. Él te dice algo, ¿por qué? Porque Él sabe que aquella es la absoluta verdad. Aleluya. Y luego dice que para su propia perdición, está como los falsos profetas. Para su propia perdición. O sea que en esto no podemos equivocarnos, hermano. ¿Ok? En cosas espirituales tenemos que ser muy diligentes, muy estudiosos, muy enfocados. ¿Ok? We have to focus on this. O sea, concentrarnos. Una consagración a aquello. Para crecer en conocimiento, para crecer en carácter, para crecer en la fe, para crecer en humildad, para crecer en el amor, para crecer en la paciencia, para crecer en todas estas cosas. Estos atributos, estas cualidades nos van a ayudar a hacer frente a la tentación, a las pruebas, a dificultades, a problemas. Y no cree usted que porque ya llegó a viejo ya los problemas se acabaron. No, hermano, ahora siguen los hijos y los nietos. Ay, Padre de la gloria. Con unas ideas más estrambóticas. Que no hay 2 géneros, hay 3 géneros o hay cuántos géneros. Y que los hombres pueden dar a luz y que, ay, Dios mío. Y convéncelos. Para allá vas. Yo ya llegué, ¿verdad? Pero tú vas para allá. Ten paciencia. Vamos a tratar de terminar, hermano. A menos que haya un comentario sobre lo que hemos leído, el versículo 16. De lo contrario, brincamos al 17. Yo quisiera decir algo, si me lo permite, hermano. Sí, mi hermano, cómo no. Me llama mucho la atención y me motiva bastante la actitud y el concepto y criterio que tiene Pedro acerca del apóstol Pablo. Aunque él supo bastante del testimonio de él, lo que él era, un rabino, un maestro, un miembro del Sanedrín, y supo también como Saulo de Tarso, ¿verdad?, en sus días cuando era religioso, lo que le hizo a la iglesia del Señor. Mas sin embargo aquí miramos que Pedro está convencido de que Pablo era su hermano en Cristo, pero lo tiene en alta estima, lo valora, lo aprecia, tiene un concepto, un criterio muy elevado acerca de Pablo, hermano. Eso a mí me sorprende y me motiva y me hace ver de que si tuviéramos esa actitud acerca de los hermanos o de los que nos rodean, especialmente de los de la familia de la fe, que muchas veces dice, ¿quién va a enseñar? Fulano de tal, no voy. ¿O quién va a predicar? Fulano de tal, no voy. ¿O quién va a cantar? ¿O quién va a ministrar? Como ya son de casa, ya los conocen, no aprecian, no estiman, no se dan cuenta de que somos hermanos en Cristo y somos una familia y todos tenemos que tener un concepto, un criterio elevado de aprecio, de valorarlos y gozarnos con ellos si están sirviendo al Señor. Y es lo que vemos aquí en Pedro, que él no menosprecia las epístolas de Pablo, por el contrario, dice que él las leyó, las leía
y que le era muy difícil entenderlas, porque para nosotros también las leemos y parece que Pablo se contradice. Lo que pasa es que él era un experto biblista, era un gran teólogo, un gran maestro, un gran rabino, criado y educado bajo los pies de Gamaliel, el más famoso de sus tiempos, hermano. Pero me llama mucho la atención porque él dice que él leía las epístolas del apóstol Pablo, y le decía a mi hermano, lo tenía en alta estima, leía sus epístolas, que eran casi 3 epístolas más o menos, hermano, con la de Hebreos. Y mira el criterio, el concepto, la estima que tiene de su hermano en Cristo Pablo, a pesar de que ella conoce su testimonio y de lo que él fue. Y dice que él las leía, pero había muchas cosas que no las entendía, le era difícil, hermano. Yo me pregunto que si yo escribo un libro, ¿quién de ustedes lo va a leer? Va a decir, ya sé quién es ese hermano. Yo leer libros de él, ¿para qué, verdad? Como dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, hermano, ¿verdad? Y los más difíciles para que te aprecien y te valoren es la propia familia de la fe, la iglesia, que ya te conocen, que buscan perfección en ti, pero ellos buscan algo en otro que ellos no tienen. Pero aquí vemos la actitud de Pedro hacia Pablo y creo que aprendemos mucho. ¿Por qué no asumimos también esa actitud respecto a los demás y los valoramos como Cristo los valoró? Que no los miremos por lo que son ahora, sino por lo que puede llegar a ser. Que no miremos los errores y las faltas y defectos, sino que los miremos a ellos por el valor que tienen y por el aprecio o el precio que Cristo pagó por cada uno. Creo que esto se aprende, hermano. Pero Pedro fue sincero. Dice, yo no entiendo lo que Pablo escribió, pero es mi amado hermano y lo aprecio, y he leído sus epístolas. No me cae bien el hermano Guerra, pero como quiera voy a escuchar sus mensajes por YouTube, y de repente se reconcilian, comienzan a llorar y se convierten, pero les caía mal. Pero ya comenzaron a escuchar, el Espíritu Santo hizo la obra. Dice, yo lo odiaba mucho y le tenía una ira y enojo, pero cuando comencé a escuchar los mensajes, mire, todo cambió. Quiere decir que somos instrumentos nada más, y gracias a Dios que levante más instrumentos como Pedro, como Pablo, hermano. ¿Verdad? Sigamos adelante, hermano. Tener la humildad suficiente para reconocer la gracia y el don que Dios ha dado a fulano y a mangano, y cómo somos una familia, un cuerpo con muchos miembros, ¿verdad? Y sin un miembro del cuerpo, hermanos, sí, sigue funcionando el cuerpo, pero no igual. Lo necesita. Por eso Dios le dio 5 dedos, ¿verdad? A la mano usted puede perder un dedo y sigue funcionando, pero va a extrañar la ayuda de ese dedo, el más pequeño, que usted perdió. ¿Es verdad o no? ¿Por qué Dios no le dio 3 o 4? Porque usted necesita 5. ¿Ok? Y por eso Dios nos da lo que necesitamos. Y en el cuerpo espiritual es la misma cosa, lo que Pablo escribe allí a los Efesios. Dice que Dios ha dado ministerios, 5 ministerios a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca y se perfeccione y se esté capacitada para ganar a otros. Aleluya. Esa es la tarea, hermanos. Miren, viene una cosecha. Joel el profeta lo habló. Viene una cosecha muy grande al mundo de almas. Podemos hablar bastante de esto, pero viene con todo el mal que viene, porque va a venir mal. Óigame bien, la cosa se va a poner peor para el mundo. Pero nosotros como Israel, como los israelitas que estaban en Gosén, allá en Egipto, vinieron las plagas, pero ellos estaban allá. Nosotros, Dios va a usar a la iglesia, Dios va a usar a su pueblo, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Yo no sé cuándo y todo eso, el asunto del tiempo, hermano. Yo hallo que eso es lo más difícil, entender el tiempo de Dios. Lo más difícil, y hay mucha disputa y discusión, y bien hecho, debemos de pensar en eso y todo. Pero no podemos afirmar
categóricamente que exactamente es así. El tiempo es eso, que Dios haga cuando Él quiera, ¿verdad? Pero creo que viene un avivamiento grande y usted, Dios lo va a usar, porque usted ha aprendido bastante, usted está creciendo, usted sigue teniendo la palabra, oyendo la palabra, abriendo sus oídos espirituales y naturales para recibir la palabra, para asimilarla, hermano, y Dios lo va a usar a usted porque usted está creciendo. Un día de esto usted es un maestro. Ojalá que me rebase a mí el pastor. Ojalá que Dios le dé más a usted que a nosotros. ¿Por qué no? Si no es para orgullo mío, lo que Dios me ha dado no es para orgullo mío, es para edificación de la iglesia y para gloria de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Especialmente personas jóvenes como ustedes, ¿verdad? Jóvenes que tienen mucha vida por delante, si Dios permite, hermano. No, yo me gozo, hermanos. Si el Señor me lleva, que me lleve, no le hace. Yo ya hice lo que pude, pero Dios va a hacer algo grande. ¿Tenía algo que decir? Ok. Vamos al 17, versículo 10, para ver si terminamos. Así que vosotros, oh amados, otra vez la palabra amados. Ok, lo que usó en el versículo 14. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, conociendo estas cosas anticipadamente, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Leímos en capítulos anteriores, creo que fue el capítulo primera. No, aquí mismo en el capítulo segundo, fíjese bien, el versículo 20 del capítulo 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, en una vez se apartaron de las contaminaciones, escaparon, no solamente se apartaron, escaparon, fueron hechos libres. Para aquellos que no creen, ¿verdad?, en que la salvación no se puede perder. Dice, enredados otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuál era el primer estado? El primer estado de pecado. Pasaron a un estado donde escaparon de estas cosas, y ahora el tercer etapa o el tercer estado es como el primero. Otra vez volvieron a caer en la trampa, enredados, se ensuciaron, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. No solamente escaparon y fueron libres, conocieron el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio o el dicho, que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Unas expresiones muy toscas, muy asquerosas. Pero esa es la actitud de uno que se aparta del Señor y se vuelve a enredar en la suciedad de inmoralidad que antes vivía, después de que el Señor te hizo libre. Y aquí lo recalco otra vez en el versículo 17: sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los que tuercen las escrituras, los falsos profetas, caigáis de vuestra firmeza. Ya estás firme. El fundamento en quien has creído está firme. No es un fundamento de arena, es de concreto, es firme. Sobre esta roca, no sobre esta arena, sobre esta roca que tú has hablado, estableceré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán vencerla. Luego dice: antes bien crecer. Ahí está la cosa. No quedarme igual, no ser el mismo, hermano. Yo he conocido gente que está 20, 30 mil años en la iglesia y nunca crecen. Son chismosos,
son carnales, nunca se apartan del pecado. He conocido familias, hermanos, parejas en la iglesia, han vivido juntos y nunca se han casado legalmente y creen que están bien delante de Dios. ¿Por qué no? ¿Qué le cuesta casarse? ¿Qué le cuesta hacer lo que la Biblia dice? Ah, no, pero me dan una pensión y por eso no lo hago. Por esa pensión te vas a ir al infierno. No digo Jesús que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo derecho, cualquier cosa, por extrema que sea, que te haga caer, hermano, quítalo. Es mejor la vida eterna. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Ahí tenemos una palabra también, gracia. Lo habla Juan, el apóstol, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está allí en los primeros capítulos, creo, el primer capítulo del Evangelio de Juan. Déjeme ver si mi mente me es fiel, hermanos, o me es infiel. A ver, hermanos, ayúdenme. Dice que Él le dio gracia sobre gracia. Aleluya. Tenemos que 1 verso 17, ¿no es? 16 y 17. Pues la ley por Moisés, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El 16 dice que nos ha dado gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tenemos todos y gracia sobre gracia. En escasez, no dice, de su plenitud, de la abundancia que hay en la persona de Cristo. Hay esa gracia, hay ese poder, hay ese favor, hay esa misericordia, hay esa bondad, hay esa benevolencia, hay ese amor, hay ese cuidado esperado del Señor para su pueblo. De gracia sobre gracia. Y cuando dice que la verdad vino por Jesucristo y la mentira, ¿por quién vino? Por Lucifer. Vino a arruinar, a desbaratar todo. Vino Cristo a arreglar las cosas. Pero arreglar las cosas duele. Aló. Las cosas nos imponemos a lo desordenado a veces, hermanos. Y cuando nos dice que nos ordenemos, nos desajustamos. Aleluya. Bueno, hermano, yo pudiera hablar otras cosas, pero no quiero ofender a nadie. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un cristiano le decía al Señor: Señor, pero yo te conozco que eres así, yo te conozco. Y el Señor le dijo: tú me conoces hasta la punta de tus narices. Hermano, el Señor es inmenso, hermanos. El otro día yo estaba en oración y me puse a pensar, así a meditar. Digo, wow, la inmensidad, hermanos, de los astros. No son millones, son billones de estrellas. Y el Señor las nombra por nombre cada una de ellas. Y esos astros de millones y millones y millones de millas de retirado. Y el Señor tiene control de todo, hermano. Tiene todas las leyes puestas, ¿verdad? Y nada, ninguno de estos astros se sale de su órbita. Imagínate, hermano, que el Sol se acercara un poquito más a la Tierra. No mucho, ¿verdad? Está a 93 millones, bueno, 1 millón de millas más cerca. Saliéramos todos chamuscados, hechos chicharrón, hermano. Pero el Señor tiene todo arreglado, alábale. Aleluya. Creced en conocer a Cristo. Pablo habló de eso, ¿verdad? De conocer a Cristo. Quería conocerle, y nosotros, nuestro interés debe de ser: quiero más de ti, Señor. No tengo que ver para conocer a Cristo. Voy a la palabra y la palabra me revela a Cristo.
me revela Dios. Amén. Gloria. Aleluya. A Él sea gloria ahora y hasta el día de que Eternidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale. hay eternidad en el infierno, óigame bien, y hay eternidad en la vida eterna con Cristo. Me dijo un ex que era adventista, que no creen, o que los testigos de Jehová que no creen en el infierno, ¿verdad? No creen en el infierno, que no hay infierno. Y este hermano era un teólogo, estábamos hablando, que él no creía que el infierno era para siempre. Un día Dios tiene que ya acabar con todo eso. Y la palabra eternidad, para siempre, eternamente, ¿cómo lo defines gramaticalmente? Porque eso no tiene límite, no tiene un paro, no tiene un hasta aquí. Eso es ilimitado, inconcebible a la mente humana, pero eso es ilimitado. Porque si no hay infierno eterno, tampoco hay vida eterna. Aleluya. Hasta la eternidad. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.